impecable. Bueno, Mauro, la palabra queda contigo. Indico entonces cuando pase la diapositiva, te agradezco la asistencia. Perfecto. Bueno, después de notables charlas técnicas que hemos tenido en estos días, felicito a los expositores, realmente han sido muy interesantes. Voy a tratar de bajar el estrés técnico y pasar más a un tema más conceptual y más de definiciones y de criterios que un aspecto técnicamente puramente técnico. Vamos a hablar de los paradigmas de la propiedad y la transparencia de la información, por supuesto, y sobre todo de los grandes volúmenes de información digitalizada que tienen las organizaciones, tanto públicas como privadas. Y vamos a ahondarnos en dos paradigmas, o en tres, que son los que considero clave que en estos minutos podemos desarrollar. Adelante. Adelante. Bien. Por décadas hemos hablado y discutido, como dice por ahí, sobre, evidentemente, software libre. Nadie ha escapado a esta discusión, y es como yo digo, estar discutiendo sobre el vaso o el contenedor y no tanto sobre el contenido. Lo que yo les propongo es focalizarnos más en el agua y un poco menos en el vaso. Adelante. Y aquí es donde les planteo el paradigma, si la discusión en realidad, no digamos que haya estado desacertada, pero sí que hemos puesto demasiadas tintas y ríos de discusiones y de eventos hablando sobre estas dos tendencias o corrientes en cuanto a la modalidad de software de herramientas informáticas, y no tanto de lo que llevan dentro, que es la información, que es la real preocupación de las organizaciones. Adelante. Adelante. ¿Sí? Mostremos todo eso. Bien. Entonces, lo primero es la propiedad de los datos o de la información que una organización tiene, en este caso hablemos de la parte digitalizada. Y esa propiedad se da en función a lo que vamos a desarrollar a continuación. Si yo soy dueño y me empodero y tengo la propiedad de mis datos, lo que gano es independencia, lo que gano es liberarme incluso de proveedores o de herramientas. Adelante. ¿Cuál es el primer paradigma que tenemos que abordar? Es el formato de los datos. Y aquí también hemos tenido una discusión a lo largo de los años que se ha incluso hasta por momentos fanatizado respecto a los aspectos de la información en formatos estándares libres y abiertos. Aquí hay una sutileza que pocas veces lo he visto analizado, y es lo que yo les propongo en estos breves minutos, y es la sutileza diferencial entre un formato abierto o estándar y un formato simplemente abierto ad hoc. Es decir, la estandarización o la certificación que proveen o que otorgan instituciones como la que vemos en la presentación, que puede ser la ISO, la ITU, la IEEE, W3C y un tanto de otras organizaciones, hace la diferencia en cuanto a la tranquilidad y la libertad y el empoderamiento que tiene esa organización respecto a su información, que es la que alimenta los sistemas y es la que le da el real valor a esos sistemas y a esa infraestructura. Adelante. Por mencionar tres clásicas discusiones, por ejemplo, aquí nos vamos a centrar en un ejemplo muy lúdico que es el tema de ofimática. Por supuesto que lo que yo pretendo es analizar formatos de base de datos, información de los sistemas de emisión crítica y demás, pero para que todo el mundo entienda y centrarnos la discusión para que de un modo gráfico tengamos claro a qué nos referimos, vamos a ver el tema de ofimática, que es la discusión que generalmente genera más fanatismos en foros desde hace muchísimo tiempo. Tenemos, por ejemplo, el formato ODF. Este formato fue creado por la organización OASIS en Estados Unidos, y empezamos a analizar las particularidades entre lo que es un formato abierto y lo que es un formato abierto estandarizado y certificado por una organización como en este caso la ISO. La organización OASIS presenta, allá por 2005, 2006, presenta a la ISO el formato de la versión 1.0 de ODF para que se transforme en una norma ISO. Después de los procesos habituales de esta organización, se transforma en la norma que vemos ahí, y la ISO IEC 26300-2006, el formato 1.0. ¿Qué sucedió después? Bueno, que OASIS no presentó las actualizaciones de ese formato para ser certificadas. Eso quiere decir que si yo en este momento tengo una aplicación como las clásicas LibreOffice, OpenOffice, o incluso la más vieja como puede ser Symfony y alguna otra,
y genero un documento, una planilla de cálculo, una presentación, y la guardo en un formato de ODF 1.1, por ejemplo, estoy guardando en un formato abierto, pero que no está certificado. ¿Y cuál es la sutileza? Que ese formato es abierto hasta que el propietario, el inventor o el desarrollador de ese formato se le ocurra cerrarlo. Por supuesto, en este caso apostamos que Oasis no tiene ninguna intención de cerrar el formato, la versión 1.1, pero pongámonos en esa situación, en una organización pública o privada que tiene criticidad sobre determinada información y no tiene la tranquilidad de que en algún momento quien inventó ese formato lo pueda cerrar o no. Oasis presenta efectivamente sí el formato 1.2 de ODF para ser certificado. Ese proceso aún no termina, aún no es una norma ISO. Entonces, ¿qué sucede? También hay en las últimas versiones de cualquiera del software de ofimática que genera el formato ODF, si guardamos un archivo en esa versión de formatos, cobrarnos licencia. Y esta sutileza no es menor. Pasemos a Adobe, por ejemplo. En el caso de Adobe tenemos el formato, por supuesto, PDF, y tenemos el mismo problema. Fíjense ustedes que Acrobat presenta a la ISO para certificar y transformar en una norma ISO el formato de PDF 1.4, que corresponde a la versión de Acrobat 5.x. No presenta la 1.5 y sí presenta la 1.6 y la 1.7. Entonces, si yo guardo un documento en PDF, por ejemplo, generado con el Acrobat 6, no estoy guardando en un formato que esté transformado en norma estandarizada. Eso quiere decir que, volvemos al mismo concepto pernicioso que decíamos sobre Oasis, este formato va a ser abierto hasta que a Acrobat se le ocurra cerrarlo. Y ahí pagaré licencia. En el caso de OpenXML, que todos sabemos es la norma ISO que genera Microsoft con su formato de los docx, los pptx, los xlsx y demás, ¿tá? También sucede lo mismo, es decir, por ahora la versión que está en uso, digamos, y que se generan en las aplicaciones, está certificada como norma ISO, en este caso ISO-IEC, y también como SMA. Esta es la sutileza que quería reflejarles en este paradigma. Es decir, el formato de datos hace a la propiedad de esos datos y hace a la tranquilidad de la organización de no depender del vaso porque el agua es mía. Si mía es el agua, la discusión de qué vaso usar para tomarla, si es de un cristal de Carrara o es un vasito de Espumaplas, pasa a otro plano de discusión. Ninguna aplicación o sistema vale por sí si no tiene dentro la información, y la información es mía. En cualquier momento puedo yo optar por conveniencia o por antojo, pasarme a un formato u otro de aplicaciones abiertas, cerradas, libre, semilibre, shareware o lo que ustedes quieran, pero por estrategia y no por necesidad. ¿Por qué? Porque yo tengo la propiedad y la tranquilidad de que mis datos en mi organización son míos de por vida porque están estandarizados en un formato certificado. Adelante. Aquí tenemos simplemente algunos ejemplos de formatos de documentos y de archivos que han sido certificados como norma. Como ven ustedes, cualquier organización puede tener la tranquilidad de que para todo tipo de dato o información que quiera digitalizarse, existe algún formato que ha sido convertido, o ha sido, perdón, certificado como norma ISO generalmente, pero también algunas otras. Adelante. Si vamos a lo que es administración pública, después mencionamos un poco el sector privado, en la administración pública, esta sutileza que yo les mencionaba solamente está recogida por la Agencia de Gobierno Electrónico en su resolución 46 y 64, valga la capicúa, del año 2009, y ahora recientemente por la Administración Nacional de Educación Pública en la resolución del 2001. Esta sutileza de que solamente se permite el intercambio de información en formatos abiertos y certificados se recoge en estas resoluciones de estas dos instituciones públicas. No lo he visto en ninguna otra. Sí he visto muchas resoluciones y mucha normativa en otras instituciones que hablan de la tendencia o la obligatoriedad de trabajar sobre formatos abiertos, pero no se hace esta distinción y esta sutileza. Por supuesto, ahí debajo simplemente les dejo la mención al artículo 1, el artículo de la ley 19.170, que popularmente se llama de software libre, que es el que establece que los organismos de control del Estado deberán distribuir toda información, al menos en un formato abierto, estándar y libre. Este artículo está basado en uno de los puntos del resuelve de la resolución 46 del 2009 de AGI.
Adelante. Adelante. Bien, llegamos a este punto. Tenemos la información, tenemos los datos, vamos a ver cómo los transparentamos. Y cuando decimos transparentar, evidentemente Uruguay tiene un marco regulatorio normativo muy interesante, en el caso de las leyes primas o hermanas, como solemos decir, de protección de datos personales y de acceso a la información pública, están avaladas por la Unión Europea, somos un país privilegiado en ese sentido, y ahí tenemos simplemente algunas de las normas que regulan y que obligan a transparentar información. Por supuesto, Uruguay es parte del Open Government Partnership, el OGP, como se le suele decir, y tenemos un marco normativo muy interesante. Bien, vamos a transparentar la información, vamos a hacerla pública, y estamos hablando obviamente acá del sector público, pero también del sector privado, así como las organizaciones transparentan la información. Adelante. Y aquí es donde les presento la introducción al segundo paradigma. En los grandes volúmenes de información, aquí tenemos un ejemplo simplemente de ANEP, que es creo yo que en el imaginario colectivo del público en general no se imaginan, por eso lo puse como ejemplo, es insospechado que se imaginen el volumen de información que maneja la Administración Nacional de Educación Pública. A veces tenemos esa mala percepción de que hablamos de 5 organismos y no nos damos cuenta que tanto primaria, secundaria, útil formación docente y CODICEN forman parte de una misma organización. Bueno, en el caso de ANEP, administra 55 terabytes de información. Según a qué especialista le preguntemos, hablamos de Big Data cuando superamos los 30 o los 50 terabytes. Eso quiere decir que ya tenemos esta organización como una organización que maneja Big Data. Y en ese sentido, por ejemplo, si queremos hacer una analogía, les puse ahí una referencia muy sencilla, con Wikipedia, es como si esta organización administrara más de 10.000 Wikipedias en sus versiones en español o en otro idioma, o unas 6.000 en lengua inglesa, para que tengamos una dimensión del volumen de información que se gestiona. Adelante. Tomando este ejemplo, los invito a preguntarse cuánta información o datos suministran algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, cuánta información genera una estación meteorológica por hora. ¿Qué volumen de información recibe un centro de monitoreo de una red de comunicaciones? Imagínense ustedes la infraestructura de red que puede tener un organismo, puede ser UTE, como puede ser Antel. ¿Qué información recibe? ¿Cuánto es el volumen de los logs? Y obviamente toda la información que involucra los dispositivos. Pero también nos preguntamos, ¿qué contiene un algoritmo de inteligencia artificial? Y ahí entramos en la complejidad de que muchas veces los algoritmos son autogenerados por la propia inteligencia artificial. Eso quiere decir que yo no lo tengo disponible hasta que la propia inteligencia artificial lo genera, y muchas veces es transitorio para tomar una decisión. ¿Cuánta información contienen las pantallas de planillas, de planillas que el INE nos pone disponible en su página web? O incluso aquella información en crudo que se puede acceder, obviamente anonimizada, de todo un censo de población, por ejemplo. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de que esos volúmenes de información y ese tipo de información tiene un problema. Y aquí los invito al siguiente paradigma. El que yo disponibilizo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, así queda un poco más gráficamente ilustrado. El que yo disponibilice o yo sea transparente no quiere decir que esa información puede ser útil al común de la gente o incluso a cierto tipo de público especialista, organizaciones o a quien yo pretendo rendirle cuenta. ¿Por qué? Acá entramos en un concepto que se empezó a manejar allá por fines de los 90 y es el oscurantismo por transparencia. El oscurantismo por transparencia es una cosa que obviamente nos resulta bastante jocoso, pero es una pequeña trampilla en solitario de algunas organizaciones o algunas estrategias, obviamente, respecto a la transparencia. Nadie podrá discutir que una organización transparentó toda la información. Lo que sí podemos discutir es qué utilidad tiene. Yo les planteo un ejemplo que me pasó a mí cuando estaba en facultad. Un día no se presentaba en cartelera el resultado de un examen, fui a la veeduría que correspondía y la persona que me atendió en veeduría me dijo, sí, debe estar en archivo, acompañame. Entramos a la habitación, estamos hablando de unos cuantos años, todavía se manejaba mucho bilorato. Entramos en la habitación y dice, sí, no hay problema, buscala. Yo miré aquello y dije, tenemos varios problemas. Uno, un tema de confidencialidad, yo no puedo estar revolviendo los resultados de mis compañeros de toda la facultad. Y segundo, ¿por qué la tengo que buscar yo? Y tercero, ¿voy a ser eficiente en encontrar lo que yo pretendo? Seguramente no. Entonces, ahí empezamos con este otro paradigma. Es decir, yo puedo transparentar todo, hago el check de decir, sois transparente.
Yo dejé pública toda la información, le di toda la información compartida a quien me lo requería. Ahora, quien la recibe, ¿tiene la capacidad de analizarla? ¿Tiene la capacidad de concluir algo? ¿Tiene la capacidad de ubicar aquellos datos que está investigando o está pretendiendo buscar? Y ahí entonces empieza a cobrar fuerza este concepto del oscurantismo por transparencia. Adelante, vamos a ser aún más claros. Entonces, como conclusión, abocado a este paradigma nuevo, es hacer disponible toda la información no significa ser necesariamente transparente. Podemos hacer el check en una encuesta, podemos hacer el check en un indicador, un ranking internacional, pero eso no es la realidad cuando yo comparto todos los datos en crudo, dependiendo del público que lo va a recibir. Y acá se presenta el tercer paradigma. ¿Qué es lo que hacemos? Esta discusión obviamente está abierta. Hace muy pocos días tuve la ocasión de plantearla también en otro ámbito de discusión. ¿Publicamos los datos en crudo? Es decir, ¿somos transparentes? No hay discusión. ¿Publicamos los datos en crudo y un instrumento interpretativo de esos datos en crudo? ¿Publicamos el instrumento y no los datos en crudo y reservamos el conjunto de datos en crudo para si se requiere? Esta discusión presenta el problema de respecto al instrumento, es decir, ¿quién desarrolla el instrumento? Mayormente los especialistas dicen que tiene que ser un tercero independiente. Sin duda que es así. No lo puede hacer la propia organización que pretende transparentar la información, porque tendríamos que caer en la suspicacia de que si el instrumento que me permite de una forma sencilla, amigable y clara interpretar los datos que yo estoy transparentando puede tener algún sesgo de la organización que pretende transparentar esos datos. Entonces, más vale se lo damos a un tercero. Y aquí pasamos a la siguiente diapositiva para clarificar estos conceptos. Entonces, tenemos estas dos posibilidades y este mix. Los datos por un lado en crudo y el instrumento por otro. Mayormente convergen las opiniones de que el ser transparente, la transparencia es ser transparente, no puede no publicarse toda la información. Pero en función al primer paradigma que vimos, lo importante acá es que quien reciba la información tenga la capacidad de sacarle la utilidad de encontrar o analizar lo que está buscando dentro de ese, a veces, mundo enorme de terabytes de información que se pretende publicitar. Entonces, el instrumento es necesario, en muchos casos, para decir, soy transparente, realmente lo soy. No estoy haciendo, como decíamos, el oscurantismo de la transparencia. Te di todo, búscalo, manejate o arreglate. Aquí me viene a la memoria el caso de Malte Spitz. No sé si lo han escuchado hablar, lo pueden buscar en internet. Generalmente lo encuentran más rápido al poner mapas de Malte Spitz. Malte Spitz era un alemán que le pidió a su proveedor de telefonía toda la información que tenían de él en los sistemas. Obviamente la empresa se negó. Después de mucho tiempo, 2 juicios de mediante accedieron y le dieron solo 6 meses de la información que tenían recogida de las antenas celulares respecto a su celular, a su línea de servicio. Esta información fue abrumadora para Matt Spitz y lo que hizo fue publicarla en las redes y buscar quién la puede interpretar. Consiguió que un medio de prensa tenía un vínculo con una empresa de análisis de Big Data, hicieron ese vínculo y lograron analizar la información. Y estamos hablando de información que no estaba generada por Internet. Cuando se descubre eso, los invito a googlear este caso porque es paradigmático en el mundo de la privacidad. Se toma mucho como ejemplo, lo pueden encontrar incluso mencionado en charlas de TED. Cuando se ve la información que tenía, la empresa telefónica, solo con la información de la radiobase, era capaz de determinar los movimientos geográficos de Matt Spitz, era capaz de establecer con muy poco margen de error en dónde había entrado, si entró a un comercio, a una zapatería, si demoró almorzando en un restaurante, si fue a la casa de su novia, si estuvo en su apartamento. Es más, podía determinar incluso si se había tomado un vuelo en avión o había tomado un vuelo, un viaje en tren, o iba en auto, o iba caminando, o iba en bicicleta. Y esta información no tenía nada que ver con el GPS, era información triangulada con las torres de celulares. Así que sí sería importante tomar estos dos caminos en paralelo. Transparencia absoluta con toda la información y, por otro lado, ver la necesidad de un instrumento que permita hacer útil esa transparentación de toda la información, esos volúmenes grandes de información que se pueden estar requiriendo o reclamando a una organización pública o privada. Por supuesto, la capa de hacerlo sobre formatos abiertos y certificados
Y por supuesto, ahí es donde el usuario o el consultante de esa información realmente tendría la capacidad de hacer el check a esa organización público-privada y decir, efectivamente, esta organización es transparente conmigo y con mi requerimiento. Adelante. A modo de conclusión, entonces, resumimos lo que acabamos de decir. Disponibilizar toda la información, hacerlo en formatos abiertos, por supuesto, estándares y certificados por alguna organización de las que vimos u otras, y disponibilizar un instrumento o una herramienta que permita un análisis o una interpretación de forma sencilla, de forma amigable para quien recibe esa información. Y les pongo otro caso, por ejemplo, si a nivel de administración pública tuvimos que desarrollar un sitio web para que el público común pudiera interpretar una ley de presupuesto, como lo conocemos, imagínense en lo que es cuando hablamos de Big Data o de grandes volúmenes de información y no simplemente un texto documental extenso, por cierto, pero que está muy lejos de ser a veces el volumen de información que se requiere y que nos solicitan de repente una base de datos entera o una tabla entera o incluso toda la información disponible sobre alguna cuestión en particular. Adelante. Muy bien, hasta aquí el ejercicio que les pretendía plantear con estos 3 paradigmas. Estoy abierto, por supuesto, a cualquier consulta o dudas. Con todo gusto responderé. Gracias, Mauro. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta del panel, los participantes. Bueno, por ahora no tenemos preguntas. Si llega alguna pregunta, podemos hacértela llegar, Mauro. Y ¿Cómo no? Encantado. la podemos después responder. A ver, tenemos acá una. ¿Qué motivó esta investigación? ¿Qué motivó esta investigación, Mauro? ¿Qué motivó esta investigación? Se referirá al tanteo de la presentación. Casos, supongo. Asumo yo. Sí. Asumo yo. Es un tema que vengo manejando desde hace muchísimo tiempo en mis distintos trabajos. Ahora me desempeño en una organización pública, pero como fundador de AGESIC, se podrá decir, soy el funcionario más viejo que tuvo AGESIC en su momento y fui iniciador de todas estas discusiones y las resoluciones que le mencioné fueron motivadas por mí. Así que estoy en este tema y esta preocupación de la certificación de los formatos estándares y el apropiarse de la información. Siempre consideré que la discusión clave era el dato y no el instrumento que utilizo para leer el dato. Si yo soy dueño del dato, el instrumento, no digo que me importe poco, pero pasa a otro nivel de criticidad la discusión de con qué yo accedo a esa información, y la decisión del instrumento para hacer la información pasa a ser estratégica y no de necesidad. Yo paso a elegir el proveedor y qué modalidad de software quiero utilizar para acceder a mis datos, porque son míos y los tengo yo, y no paso a ser dependiente de un proveedor o paso a ser esclavo de un proveedor, quien sea, ¿no? O de una herramienta en particular. Si yo soy dueño del agua, el vaso pasa a otro plano de discusión y no es el centro de la discusión. Bueno, excelente pregunta y excelente explicación, Mauro. A ver si tenemos alguna más. No, bueno, exacto. Y bueno, cerramos entonces por aquí, Mauro. Cualquier otra consulta te la vamos a hacer llegar. Muchas gracias por participar. Y vamos a seguir ahora adelante. Gracias, Mauro. Gracias a ustedes. Buena jornada y seguimos conectados viendo el resto de los colegas. Muchas gracias.